Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Jacquelina, muchas gracias. Bien, vamos a empezar. Emanuel, coménteme de qué hablamos la clase pasada. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Emanuel. La clase anterior vimos sobre lo que era bueno, las principales organizaciones financieras, lo que era el Banco Mundial. Vimos prácticamente el Banco Mundial, cómo se conformaba, sus cuatro, subinstituciones. Ok. Los, pues algunas otras instituciones que se asociaban al Banco Mundial. O sea, fue básicamente lo que vimos. Ok, bien. Lalo, ¿algo más que desee comentar? Sí, por buenos días. Yes. Bueno, como dice mi compañero, ¿no? Las principales organizaciones. También, ¿cómo se llama? Bueno, el pasado, creo que fue 18 o 18 de marzo, la, la OMG proporciona apoyo a aquellos sectores productivos, un impacto por los grupos vulnerables, mayores montos financieros, proporciona sistemas técnicos, otras instituciones asociadas al Banco Mundial, como el grupo consultivo de investigación, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversiones. También, también no sé si también se mencionó las agencias de garantía multilateral de inversiones que trabaja directa en el Banco Mundial de Inversiones extranjeras, brinda seguros contra situaciones políticas armados, mejorar para los préstamos, también riesgos y proteger el desarrollo. El BID y el Banco Africano de Desarrollo, pues brinda servicios, buscar, promover y asegurar. Bueno, lo que vimos la semana pasada. Ok, muy bien, muchas gracias, Lalo. Bien, como comentaban sus compañeros, la clase pasada estábamos evaluando efectivamente los principales organismos vinculados al sistema monetario internacional y algunos suborganismos. Los principales habíamos comentado justamente el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué es? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y habíamos comentado justamente cuál es la participación que estos organismos tienen en lo referente al financiamiento y cuál es el destino que tienen justamente esos recursos o esos financiamientos. Continuando con lo que veníamos abordando justamente durante estas últimas semanas, referente al sistema financiero internacional, el día de hoy vamos a comenzar a abordar sobre el esquema cambiario. Ya en clases anteriores habíamos comentado algunos aspectos referentes al mercado de divisas, al mercado cambiario y justamente vamos a retomar algunos elementos de ese tema al hablar del esquema cambiario. Como pueden ver en su pantalla, dentro del esquema cambiario hablamos de manera particular de los regímenes cambiarios. Este aspecto nos dice que en la globalización se intensifican los flujos internacionales de bienes, servicios y capitales, lo que aumenta la necesidad de las instituciones que regulan y facilitan justamente estas operaciones. El sistema monetario internacional ha evolucionado de manera creciente a lo largo de los últimos años y se ha adaptado a las nuevas necesidades, como ya habíamos comentado hace un momento y clases anteriores. Antes se hablaba de transferencias físicas, actualmente ya las transferencias son electrónicas y se hacen de manera inmediata.
Antes, cuando se transfería los recursos financieros de una institución a otra completamente diferente, bueno, había que esperar un determinado plazo de tiempo para validar que efectivamente la transferencia de una institución a otra fuera legal y fuera cumpliendo con todos los procedimientos y las reglamentaciones jurídicas a nivel global y a nivel local. De igual manera, al transferir recursos de una divisa a otra, bueno, había que esperar al momento en el que el recurso financiero llegase a la nueva institución para determinar el tipo de cambio bajo el cual esta transferencia se había registrado. Retomamos elementos del sistema monetario internacional y nos habla de instituciones, acuerdos, mecanismos, tipos de cambio y políticas. De igual manera, nos habla de pagos internacionales, de flujo de capital, de determinación de reglas y ajustes a los equilibrios cambiarios. Estos elementos ya los hemos mencionado con antelación en las sesiones anteriores. Vamos a realizar brevemente una recapitulación de los mismos para, bueno, empaparnos con relación al tema. Bueno, y hablando de instituciones, bueno, todas las que previamente ya habíamos abordado la clase pasada. Los acuerdos, bueno, de manera particular, ¿cuáles son los acuerdos que se suscitan dentro del contexto comercial y dentro del contexto financiero? En estos acuerdos o tratados se establece de alguna manera el intercambio de productos y de alguna manera los productos que van a estar gozando de cierto privilegio o tasa arancelaria. De igual manera, ¿cuáles son los criterios bajo los cuales se va a realizar la inversión extranjera dentro del territorio? Recordemos que la clase pasada habíamos comentado algunas instituciones que financian a instancias gubernamentales y de igual manera a instancias públicas y otras que de alguna manera solamente financian a instancias públicas y excluyen a las privadas. Considerando justamente estos elementos, son cuáles son los criterios de los acuerdos pactados o firmados y cuáles son los tipos de transferencia que se van a realizar. Sería una transferencia a una instancia pública o a una instancia privada. De igual manera, dentro de estos acuerdos también se encuentran algunos elementos referentes a la balanza de pagos en el apartado particular de transferencias. Posteriormente hablamos de lo que tiene que ver con los mecanismos y en lo que corresponde a los mecanismos, bueno, cuáles son los procesos regulados para realizar las operaciones o transacciones financieras. Por otro lado, tenemos los tipos de cambio, que es el valor actual en el mercado en el cual se encuentran ambas divisas al momento de la operación o transacción. Dentro justamente de estos tipos de cambio, bueno, se determina cuál es la estabilidad financiera que tienen las naciones involucradas, la tasa de intereses de los tipos de cambio de manera particular, los índices de inflación y demás. Y en lo referente a las políticas, bueno, de manera particular, ya habíamos mencionado también la clase pasada, las políticas monetarias, comerciales y fiscales. ¿Sí? Una vez que tenemos establecido justamente estos elementos de instituciones, acuerdos, mecanismos, tipo de cambio y políticas, bueno, ¿cómo se van a ir ejecutando los pagos a nivel internacional? Estos tipos de pagos, la frecuencia de los mismos, regulan de alguna manera el flujo de capital, que es la entrada y salida de divisas
dentro del territorio. Esa entrada de divisas son por compras de particulares o bien por compras del Estado para enriquecer las arcas y el respaldo financiero que tienen las naciones. Recordemos que sesiones pasadas hayamos comentado que la economía de un país se sustenta justamente en los bonos, las acciones y los metales precios. Por otro lado, tenemos lo referente a la determinación de las reglas, que al final parten justamente de las políticas. ¿Cuáles van a ser las reglas de comportamiento de dichos pagos y del flujo de capital? Y por otro lado, bueno, los ajustes o reajustes a los equilibrios que tiene que ver con el valor de las divisas que se encuentran actualmente en el mercado y la diferencia monetaria o económica en cada una de ellas. Continuando justamente con los aspectos que acabamos de mencionar, había surgido un concepto que hace mención justamente al riesgo cambiario. Sesiones pasadas, este término ya lo habíamos comentado y se refiere justamente a cuáles son las pérdidas económicas o financieras que una nación o una economía puede enfrentar al momento de participar en este sistema monetario internacional y dentro del intercambio de divisas. Continuando con lo que tienen ustedes ante su pantalla, se dice que el riesgo cambiario surge a partir de la liberalización y la desregularización al mercado, al comercio internacional, en el cual es pertinente definir justamente las reglas del juego que van a imponer o a regular la disciplina del intercambio comercial. El riesgo cambiario se ve manifestado o reflejado justamente al momento en el que un país abre sus fronteras al comercio internacional. Habíamos comentado en sesiones pasadas que mientras una nación exporte más productos, va a contribuir de manera positiva a la estabilidad y el desarrollo económico de su región. La apertura comercial no se hace exclusivamente con la finalidad de vender productos al extranjero, sino también de encontrar insumos, materia prima o suministros que reduzcan los costos de producción. La idea principal de la apertura comercial de muchas naciones es encontrar en el extranjero la oportunidad de reducir costos de producción, de fabricación o de distribución que generen una mayor competitividad de los productos y las industrias locales, en este caso las mexicanas, para participar dentro del contexto internacional. Esta importación de insumos o materia prima de más va enfocada, una, a mejorar la calidad y las características del producto; dos, a mejorar los procesos de producción y de distribución; y tres, a encontrar insumos más económicos que reduzcan los costos de fabricación. Desafortunadamente, cuando esta apertura comercial no es bien regulada o controlada, también se abren las fronteras a productos que de alguna manera pueden ser más competitivos, más perjudiciales para la industria doméstica. Recordando algunas sesiones o clases pasadas,
hablaban de las prácticas desleales del comercio internacional, de manera particular las prácticas dumping, que de alguna forma es el apoyo que reciben muchas empresas para poder reducir sus costos de producción y con ello ofertar productos a un precio inferior en el contexto internacional. Al haber naciones que de alguna manera incentivan o promueven su producción y sus exportaciones bajo este criterio, si llegan de estos productos a territorio nacional, los sectores productivos mexicanos se verán en desventaja, ya que si un producto de importación ya al público cuesta 20 pesos y el costo de producción de los productos mexicanos cuesta 18, es un tanto imposible poner a la venta un producto mexicano a 20 pesos, ya que realmente la empresa no está percibiendo el suficiente margen de utilidades para seguir operando y para seguir estando activa dentro del mercado. Entonces muchas de estas empresas tienden a quebrar y por consiguiente a cerrar sus participaciones dentro del mercado doméstico. Entonces, el riesgo cambiario se manifiesta justamente al abrir estas fronteras comerciales y podernos encontrar con estas situaciones que afectan directa o indirectamente la economía de la federación. El exceso de productos de importación de alguna manera genera que el recurso económico que se está generando dentro del país salga de la frontera. Todo el salario que están pagando las empresas no se redistribuye dentro del territorio nacional, sino que la población lo está ocupando para adquirir bienes de importación. Y esto conlleva a que la economía de los sectores comerciales y productivos del territorio disminuyan, mermen y con ello el poder adquisitivo de la propia población, ya que al ir cerrando negocios, establecimientos, se van despidiendo también a los empleados, se van reduciendo las fuentes de empleo, hay mayor nivel, mayor tasa de desempleo dentro del territorio, y al haber mayor tasa de desempleo dentro del territorio, hay menor poder adquisitivo que va a permitir que los mexicanos consumamos productos del territorio. Y es ahí donde comienza a diferenciarse considerablemente el valor de las monedas. Por ejemplo, hace un par de horas estaba justamente leyendo que en Venezuela, el Banco Regional, el Banco Central de Venezuela, iba a comenzar ya la circulación de un billete, si mal no recuerdo, de 1,000,000 de bolívares, lo cual representaba aproximadamente 50 centavos de dólar. Entonces la gente comenzaba a decir que ese billete no iba a servir absolutamente de nada, puesto que no te alcanza ni para un par de mandarinas, ni para medio pasaje en el transporte público. Y que se pronosticaba que ese billete no iba a durar en el mercado más de 6 meses y que iba a suceder exactamente lo mismo que con las demás monedas o billetes del territorio, los demás bolívares, que no tienen valor real en el mercado. ¿Por qué? Porque los productos son sumamente costosos para la mayor parte de la población venezolana. La moneda se ha devaluado tanto
que 50 centavos de dólar se equiparaban a la moneda de mayor valor que en este momento iba a fluctuar dentro del territorio venezolano, que era justamente el billete de 1.000.000 de bolívares. Y de igual manera, no recuerdo si con ustedes había mencionado que actualmente nuestra moneda, el peso mexicano, equivale tentativamente a 22 pesos por $1. Y que en el 94 fueron retirados 3 ceros de nuestra moneda. Eso implicaba que si recuperamos esos 3 ceros y se las incluimos al billete de 20, estamos hablando que realmente $1 nos cuesta 20,000 pesos. Esta acción de eliminarles el cero a las monedas es una acción muy socorrida justamente por los gobiernos federales para minimizar el impacto económico, el impacto cultural de la devaluación que han tenido las monedas. En el 94, el gobierno Salinas de Gortari justamente implementó la política de desaparecerle o quitarle 3 ceros a la moneda. Eso implicaba que lo que en su momento valían 2,000 pesos, actualmente es la moneda que utilizamos como de 2 pesos. 5,000 pesos se convirtieron en 5 pesos. 500 pesos se convirtieron en la moneda de 50 centavos. Y así sucesivamente. Y esto se los comento porque justamente en la nota que leí en relación a Venezuela, es que Venezuela ya ha quitado 8 ceros a su moneda, lo cual implica que realmente el bolívar venezolano, que ahorita se equipara a 50 centavos de dólar, realmente vale 5 millonésimas del dólar. Realmente, recuperando esos 8 pesos que le quitaron al bolívar, realmente la moneda no vale nada. Y el valor de la moneda es justamente consecuencia de las decisiones comerciales y económicas que se presentan en una economía y son parte de los riesgos en los cuales puede incurrir una nación al tomar decisiones equivocadas y llevar a la ruina a su economía, a su nación, a su región. Esta apertura comercial o te puede llevar al desarrollo y crecimiento de tu economía, o bien te puede llevar a esta situación que estamos viviendo gran parte de las naciones latinoamericanas. Algunas, como el caso de Bolivia, con una crisis más marcada, con una situación de desabasto de productos, con una situación de salarios muy
reducidos, flacos, en los que realmente la población únicamente gana lo necesario para subsistir. No se habla de aquellos que tengan una calidad de vida, no se habla de personas que con un alto nivel educativo ganen más salario. Desafortunadamente, en Venezuela, da lo mismo si tienes un posgrado, un doctorado, o si tienes simplemente una carrera trunca. El nivel adquisitivo es similar en cualquiera de los niveles. La característica principal de los mercados financieros a nivel internacional es justamente esta creciente y alta volatilidad en las variables económicas y en particular, como señala el segundo punto, de los tipos de cambio. Recordando sus clases de economía, las variables económicas son justamente la inflación, el desempleo, el Producto Interno Bruto y me está faltando alguno. Si alguno me puede apoyar. ¿Sería el inflacionario? No. A ver, es el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la balanza de pagos, la deuda pública, la deuda privada y el déficit público. Esas son las variables económicas. El cómo los agentes económicos, hables el gobierno, las empresas y nosotros como consumidores o familias, somos agentes económicos, cómo actuamos e interactuamos con estas variables económicas. Recordemos que el Producto Interno Bruto es la capacidad máxima bruta de producción que tiene el territorio, sin importar si es un sector industrial, agropecuario, maquilador, comercial. Hablamos de cuánto produce el país sin alguna disminución por pérdida de más. ¿Cuánto es la capacidad de producción que tiene un territorio? La inflación es justamente la disminución del valor real de la moneda que genera que los precios de los productos aumenten. El desempleo, pues es la tasa de población económicamente activa, reconocida, identificada, que se encuentra sin un contrato, sin un ingreso fijo. La balanza de pagos, bueno, como ya habíamos mencionado, es el registro numérico, contable, de todos los ingresos y egresos, tanto en servicios, productos y financieros que se presentan dentro del territorio nacional. La deuda privada es justamente la deuda que tiene el sector empresarial con el extranjero, con las instituciones financieras. La deuda pública es el endeudamiento que tiene la federación, que tiene el gobierno con las instituciones financieras que previamente habíamos comentado, con el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. El déficit público es aquel que sucede o ocurre cuando una federación, un estado, gasta más de lo que ingresa al territorio durante el periodo de un año. Y como consecuencia, pues esto implica que esa deuda, ese gasto excedente, se convierta justamente en un lastre,
en una deuda que se denomina justamente déficit. La diferencia que radica en cada uno de esos elementos es justamente cómo el Estado, las empresas, se ven inmersos dentro de todos y cada uno de estos de estas variables económicas. Recordando un poco justamente sus clases de economía, el Producto Interno Bruto es lo que la producción hace en general, fabrica en general, sin importar el sector industrial, comercial o económico. Al evaluar cómo cada agente económico participa dentro de esta volatilidad de las variables económicas, es el sector industrial, el sector maquilador, cómo participa dentro de la variable económica del Producto Interno Bruto. El sector maquilador actualmente está en crecimiento o se están cerrando fábricas maquiladoras, fábricas textiles. El sector agropecuario del territorio, ¿qué tanto está produciendo? ¿Hay territorio cultivable en el país? ¿Hay mano de obra capacitada para para cosechar en el país? Y aquí podemos hablar a nivel nacional o a nivel estatal. Si ustedes ven de alguna manera las noticias, consciente o inconscientemente, se dan cuenta que hay muchos estados en el que la población económicamente activa ha disminuido. Y hay poblaciones que se distinguen por tener más habitantes infantiles y femeninos, porque la población masculina está migrando al extranjero o está migrando a otros territorios dentro del propio país porque ya no hay sustento económico en su localidad. Quizás porque las tierras ya no son cultivables, quizás porque ya no tienen presupuesto, recursos para la compra de semillas, para la siembra, para el riego, para los fertilizantes, los insecticidas y la cosecha. Entonces, dentro de esta volatilidad a la que se refiere el segundo punto en lo que respecta a las variables económicas es cómo cada agente económico participa en cada una de estas variables y cómo el nivel de desempleo impacta en la inflación, cómo el nivel de desempleo impacta en la deuda pública, cómo el nivel de desempleo impacta en la deuda privada o impacta en el Producto Interno Bruto. Y cómo esta variación, volatilidad de cada uno de estas variables económicas impacta al final en la estabilidad financiera que tiene un territorio y por ende en el riesgo que corre al momento de participar en los mercados financieros. ¿Qué es lo que sucede con el territorio, con nuestro país, para que fluctúe constantemente el valor del dólar? Quizás ustedes no lo recuerdan, pero hubo un momento, no hace más de 10 años, en el que el dólar estaba en 12, 14 pesos. Y permaneció en ese rango durante varios años. ¿Qué sucedió en el país para que de 16 pesos volara a 20, 22? Y no hemos podido bajar de la línea de 20 pesos. ¿Qué sucedió? Que mucha de la población económicamente activa del territorio migró a Estados Unidos. Y esto provocó
que en ciertos sectores productivos se ocupara mano de obra internacional, mano de obra extranjera. ¿Qué ocasionó? Que de alguna manera algunos sectores productivos del territorio redujeran su volumen de producción. Al no tener mano de obra capacitada, no podían producir la misma cantidad de productos y por ende su participación en el mercado se vio disminuida. Mercado doméstico, mercado internacional. Al verse su participación disminuida, productos extranjeros comenzaron a posicionarse del mercado. Y esto no fue de un día para otro. Algunos mencionan que el abrir las fronteras al comercio internacional genera como consecuencia la intromisión o la entrada de productos con una calidad deficiente, quizás no igual a la mexicana, pero por costo la población y por cuestión de marca, la población elige comprar mercancía extranjera a la mexicana. Y parte de las consecuencias de la firma la puesta en vigor y la firma del Telecán fue justamente la apertura que se tuvo de productos como Wonder, que seguramente varios de ustedes no la conocieron, pero Wonder era una empresa estadounidense que era competencia directa de Grupo Bimbo y de Marinela. Marinela quebró ante Wonder. No pudo competir con los costos de los productos de Wonder, que aunque eran de menor calidad, porque ocupaba más productos químicos, Marinela no pudo competir con Wonder y vendió la compañía Bimbo. Bimbo, al tener Wonder y Marinela, se convirtió en una empresa más poderosa, al punto de que Bimbo subsidiaba mucho de la producción de Marinela. Al formar parte de la misma compañía, parte de las entradas de Bimbo se ocupaban para no sacar del mercado a Marinela, para cambiar la imagen de Marinela. Llegó al punto en el que Wonder tuvo que vender. ¿Y quien lo compró? Bimbo. Y así sucedieron con otros productos. Ahorita se me fue el nombre, pero si alguno lo tiene presente, se los agradeceré. En el 95, 96 más o menos, después del inicio del Tratado de Libre Comercio, entraron unos cereales, entre ellos ubico a Trix, el de un conejito blanco, como con frutitas de colores. Ubico, es que no me acuerdo cómo se llama, Lucky algo, que la imagen era un duende verde. Y Cheerios, una abejita que manejaba los circulitos. No recuerdo ahorita el nombre de la compañía, pero esta compañía estadounidense trajo a México esos tres productos. Lucky algo, Cheerios y Trix, que no se llamaba Trix, tenía otro nombre, pero no recuerdo. La compañía fuerte en ese momento en nuestro país era Kellogg's y Nestlé. Pero Nestlé manejaba particularmente cafés y leche. Nestlé no había intervenido aún con los cereales. Al momento en el que ingresan esos productos, Kellogg's la comienza a sufrir, porque no había otra productora de cereales con la capacidad de distribución que Kellogg's tenía, salvo Maizoro,
pero Maizoro pues era una empresa pequeña en comparación de Kellogg's. Comenzó a sufrir Kellogg's por la presencia de Nestlé, perdón, por la presencia de estos productos. Entonces, llegó a un convenio con Nestlé, en la cual Nestlé, empresa suiza, compró a esta compañía productora de estos 3 cereales y a cambio recibió acciones de Kellogg's. Al final fue una estrategia de negocios, pero a lo que quiero llegar es que justamente muchas veces estas aperturas comerciales se ven reflejadas a mediano o a largo plazo en la estabilidad y en la situación económica y financiera de un país. Aquí únicamente les presenté 2 casos que con la apertura y entrada en vigor del Telecán, 2 empresas sufrieron. Lo que fue Grupo Bimbo y Kellogg's. Ambas manejaron estrategias diferentes. Bueno, principalmente Marinela. Más que Bimbo, Marinela. Ambas manejaron estrategias diferentes. Una terminó vendiendo a la compañía completa y otra terminó vendiendo parte de las acciones a cambio de que una empresa con posicionamiento, con capacidad adquisitiva, comprara a esta compañía y por ende distribuyera estos productos. Y de esta manera, Kellogg's lo que logró fue simplemente diferenciar los productos. Si ustedes checan el catálogo de productos de Nestlé en cereales y el catálogo de productos de Kellogg's en cereales, no hay similitudes entre los productos. No es que Kellogg's tenga un Cheerios o tengan un Trix o tengan un Lucky, no sé qué, que no me acuerdo cómo se llama. Cada empresa maneja sus líneas distintas de cereales que no compiten de forma directa entre sí. Nestlé se ha enfocado más a los productos de fibra. All Bran, ay, se me fue el nombre del otro. Y tenía nada, o tiene nada más la línea de estos productos muy coloridos y muy dulces para el público infantil. Pero Kellogg's conserva toda la línea de productos más neutros, ni tan integrales, ni tan dulces. Y ese fue el convenio que benefició justamente a Grupo Kellogg's. Yo te dono a ti acciones con el compromiso de que no vas a generar competencia directa a mi producto. De igual manera, con la apertura del mercado, había una empresa que se llamaba Ocean Pacific. Ocean Pacific era una empresa textil. Se dedicaba a la producción y comercialización de prendas de vestir. Jeans, playeras, chamarras, sudaderas, suéteres. ¿Qué fue lo que sucedió con Ocean Pacific? Llegó el momento en el que ya no pudo competir con las grandes marcas transnacionales y fue vendida a Lee, otra marca de jeans. Y esto generó desempleos, generó una variación en el Producto Interno Bruto, ya que dejamos de producir textiles. Dejamos de producir textiles en la cantidad que se hacía anteriormente. Y así, como sucedió con Nestlé, como sucedió con Marinela, como sucedió con Ocean Pacific, sucedió con cientos de empresas que se vieron en la necesidad de cerrar y despedir a sus trabajadores.
Y estos trabajadores quedaron desempleados durante un tiempo hasta que encontraron una oportunidad en el mismo rubro, en el mismo sector, o tuvieron que incursionar a un nuevo sector productivo. Y con el paso del tiempo, muchas empresas extranjeras han tenido una mayor participación dentro del territorio, disminuyendo así el Producto Interno Bruto del país y la diversificación industrial, así como quizás la especialización industrial. Si hablamos de empresas mexicanas participantes dentro del comercio internacional consolidadas, tenemos dos: Cemex y Grupo Bimbo. De ahí en fuera hay otras empresas que participan dentro del mercado internacional, pero no han logrado consolidarse como lo han hecho estas dos empresas. ¿Y qué ha sucedido con estas? Tuvieron justamente la capacidad de ver hacia el futuro y anticiparse a las situaciones. Y con esto, pues también tenían un alto poder adquisitivo, porque Cemex adquirió en los últimos 50 años aproximadamente 6 empresas cementeras que participaban dentro del territorio. Y el absorber o el comprar estas 6 empresas le dio justamente la capacidad de producción y distribución a Cemex, así como a Grupo Bimbo, porque Grupo Bimbo posee Barcel, posee Marinela, y obviamente, bueno, en su momento adquirió Wonder, Ricolino, también forma parte de Grupo Bimbo, y obviamente, bueno, los panes de Grupo Bimbo. Pero esto al final nos lleva a que son empresas monopólicas. Son empresas que con el paso de los años y con la adquisición de otras compañías se han vuelto monopolios en el territorio nacional. Y al ser monopolios en el territorio nacional, pues concentran una gran capacidad de recursos económicos y esto les permite enfrentar o confrontar de una manera más asertiva las diversas variables económicas y la volatilidad de estas. El tercer punto nos habla del pronóstico de los tipos de cambio futuros. Esto de igual manera lo habíamos comentado ya clases pasadas, en el que identificando justamente cuál es la tendencia que tiene el país, en este caso México, a enfrentar esa volatilidad, cuál es la tendencia que tenemos en empleo textil, en empleo automotriz, en la agricultura, y cuál es el comportamiento de la economía a nivel global, nos permite tener una proyección de cuál será el futuro que vamos a enfrentar a un mediano o largo plazo. Pero no nos da la certeza, de que esa proyección que tenemos se vaya a cumplir. Porque esa ausencia o carencia que tenemos justamente de controlar esas variables económicas nos lleva justamente a esa variación o esa volatilidad de un día para otro. Tan es así que si ustedes checan más o menos el comportamiento del precio del dólar y del precio del euro, y comparándola con las tasas de años anteriores, la fluctuación de un día para otro era de centavos o de décimas de centavos. Y hay días en la actualidad de que la variación es de pesos. Ah, ajá. Perdón. Ok.
Aquí viene un aspecto referente justamente a la volatilidad. Ay, perdón. En la cual nos dice que los tipos de cambio fluctúan justamente partiendo del comportamiento que tengan las diversas variables económicas, tanto en el propio territorio como en el territorio externo. Y que esto, de alguna manera, es consecuencia de la apertura comercial, de el desarrollo de las industrias, el crecimiento de las mismas y la participación tecnológica que éstas tengan en sus actividades cotidianas. Recordemos que actualmente eh, una amplia tendencia hay para las empresas el mecanizar procesos. Una empresa se vuelve más productiva, más redituable, en el momento en el que se estandarizan ciertos procesos y se mecanizan para evitar errores, fallos, eventualidades o paros de producción. Entonces, mientras las empresas o compañías implementen en mayor medida la tecnología en sus procesos, se vuelven más competitivas a nivel internacional y por ende su forma de enfrentar las variables económicas se volverá más asertivas. El control de las variables o la estabilidad de las mismas genera justamente una fluctuación a la alza o a la baja en los precios de las divisas y por ende en los precios de los productos básicos. Y ahí menciona como ejemplo petróleo, cobre, productos agropecuarios u otros o algún otro tipo de producto. Y esto de alguna manera lo vemos cada día al momento en el que adquirimos un producto. Anteriormente, háblese de 2, 3 años, el kilo de huevo estaba en aproximadamente 12 pesos. Actualmente el kilo de huevo ha duplicado casi su trabajo. Digo su trabajo, casi su precio. El kilo de huevo aproximadamente ahorita anda como en los 26, 29 pesos. Esta volatilidad o esta inconsistencia en la manera en la que los estados, las federaciones confrontan las variables económicas conlleva justamente que haya productos que fluctúen constantemente y que varíen su precio de un momento a otro. Esta fluctuación de precios, algunas naciones la procuran regular o controlar justamente mediante la conformación de alianzas, de bloques. Un ejemplo de esto, de manera muy simple, es la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. La LADI se conformó justamente con el propósito de conformar una región, un bloque que se apoyase entre sí y que pudiese ser competitivo dentro del contexto exterior o dentro del contexto internacional. Para poder ejemplificar esto, México tiene la tecnología para fumigar los productos agropecuarios, para cultivar, más bien para cosechar los productos. Tiene suficiente mano de obra. Honduras, El Salvador, Colombia, tienen territorio de cultivo, pero no tienen mano de obra. ¿Por qué? Porque gran parte de la mano de obra migró a Estados Unidos.
pero cuentan con la calidad de nutrientes en su tierra para sacar productos agrícolas de primera, que no requieran grandes cantidades de fertilizantes, que no requiera grandes cantidades de fumigación, porque el propio territorio no genera o no permite que haya proliferación de plagas. Otro territorio cuenta con mano de obra además de México. Entonces se forma un pacto, una alianza, un convenio entre las naciones para que cada una aporte o provea aquello que va a contribuir a la producción agropecuaria y que va a beneficiar a las tres naciones. Hace demasiado. Y de aquí estamos hablando justamente de la conformación de un bloque regional en el cual 3, 4, 5 naciones forman un pacto, forman un convenio en el cual recibirán, más bien, cada una aportará aquello en lo que es más competente y trabajando de manera conjunta con otras regiones, con otras naciones, sacarán productos al extranjero de calidad, en suficiente cantidad y con la suficiente capacidad de distribución o la suficiente capacidad logística. Esto implica que el beneficio será dividido y distribuido entre las naciones que conforman justamente este bloque y da la oportunidad de participar en el mercado. Porque posiblemente México tiene el presupuesto y tiene la tecnología, pero no tiene territorio para cultivar. Otra nación tiene el territorio, pero no tiene ni mano de obra, ni tecnología, ni presupuesto. Otra nación posiblemente tenga nada más el presupuesto. Las tres de manera independiente no pueden participar dentro de la distribución de jitomate, cebolla, aguacate, madera, muebles. Pero al trabajar de manera conjunta, sí les permite tener una participación en el extranjero y les permite obtener beneficios de esta participación. Con la apertura comercial que se ha generado en los últimos años y partiendo justamente de que los mercados cada vez son más demandantes y más quisquillosos, esto ha permitido que las telecomunicaciones requieran modernizarse, actualizarse. Y de esta manera se reducen de igual manera diversos costos generados por la empresa, generados para mantenerse en comunicación con clientes y proveedores, para realizar los procesos de distribución, logística o entrega, y de igual manera para permitir el flujo de las operaciones de capitales entre las naciones. Como mencionaba hace un momento, hay tres naciones, cada una posee habilidades, competencias o recursos diferentes. La comunicación digital agiliza justamente la transferencia de información y capital que se requiera para que se pueda operar a manera de bloque, a manera de región, dentro del contexto internacional. Continuando, continuando justamente con el aspecto cambiario, hablamos de la convertibilidad. Y la convertibilidad ya habíamos mencionado anteriormente, que hace referencia justamente a una divisa extranjera al momento en el que participa dentro de un mercado de valores, dentro de un mercado bursátil o dentro de un mercado de divisas,
requiere hacerse un ajuste, una conversión a la moneda en la cual se va a realizar determinada operación. Hablamos de que dentro de las operaciones de compraventa se firma en dólares, el contrato se firma en dólares, entonces yo, México, requiero hacer la convertibilidad de mis pesos mexicanos a dólares para efectuar mi pago. Colombia tendrá que realizar la convertibilidad correspondiente del dólar a pesos colombianos, considerando justamente el valor y la diferencia actual que existe de las monedas dentro del contexto global. Los tipos de cambio o el tipo de cambio de manera particular se refiere a el precio que justamente tiene una moneda expresada en otra. El tipo de cambio de manera muy simple se puede definir como cuántos pesos nos cuesta adquirir un dólar. En ese sentido son 21 pesos aproximadamente el día de hoy, lo que nos cuesta a adquirir un dólar. ¿Cuántos dólares cuesta adquirir un peso mexicano? Aproximadamente son 20 centavos de dólar. A eso se refiere el tipo de cambio. ¿Cómo se equipara una moneda frente a la otra? De igual manera, como señala el segundo punto, se le llama divisa cuando está en manos extranjeras. A esto me refiero a yo, mexicano, compro dólares, compro yenes, compro quetzales, compro euros, compro libras. Cuando yo, mexicano, tengo en mi poder esas monedas, ahí estamos hablando de divisas. Cuando un estadounidense tiene los pesos, tiene los quetzales, tiene los yenes, en su caso estamos hablando justamente de divisas. En otro contexto, la divisa es cuando también la moneda participa dentro de un contexto internacional. ¿Sí? Las bolsas de valores, más bien el mercado de valores, cuando comercializa justamente esas monedas, ahí también se hace referencia a una divisa. El tipo de cambio se determina en el mercado de divisas, que tiene que ver justamente con cuál es la diferencia económica monetaria que hay entre una moneda y otra. Aquí podemos hablar de que un mercado de divisas puede ser la compraventa en un banco, la compraventa en una casa de cambio, la compraventa en una bolsa de valores. Estas tres operaciones o estas tres instituciones forman parte justamente del mercado de divisas. Y no importa si la operación financiera se realiza por medio digital o se realiza de manera presencial. Simplemente cuando estas operaciones se realizan con agentes económicos internacionales, hablamos justamente de un intercambio o un tipo de cambio de divisas. El tipo de cambio, como pueden ver en su pantalla, es la forma más frecuente o común de cotizar un intercambio. Y como señala el concepto, es la cantidad de moneda nacional necesaria para comprar un dólar estadounidense de manera particular. Y esta operación se puede dar en términos europeos,
se puede dar en términos mexicanos, en términos asiáticos, japoneses, africanos, sudafricanos, venezolanos. Es simplemente realizar la operación en la cual se identifica cuánta moneda nacional se requiere para adquirir otra moneda diferente. O se puede realizar de manera inversa, como señala el concepto, cuántos dólares americanos se necesitan para comprar una moneda extranjera, o cuánta fracción del dólar americano se requiere para comprar una moneda extranjera. Dentro de los regímenes cambiarios hablamos de dos tipos de cambio de manera particular. El tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. Dentro del tipo de cambio fijo es aquel en donde la entidad financiera, en este caso el Banco Central, establece su valor y después interviene en el mercado en el mercado cambiario para mantener este valor del producto. En otras palabras, el valor de la divisa es establecido por el Banco de México en nuestro caso. En el tipo de cambio flexible, que se refiere justamente a la flotación, la variación del mercado, es justamente cuando el establecimiento del valor del tipo de cambio más bien en él participa justamente las operaciones de compraventa, las operaciones de oferta y demanda, en donde a mayor demanda de una divisa, mayor es el valor que llega a adquirir esta divisa siempre y cuando su oferta se encuentre restringida, se encuentre limitada. Si la oferta es alta, entonces la demanda tenderá a disminuir. Dentro del sistema monetario internacional y dentro del tipo de cambio, hablamos del patrón fijo, híbrido y controlado, y flexible y flotante. Estos aspectos ya los habíamos mencionado con antelación, y en el patrón fijo se refiere a que la economía está manejada de manera particular para ajustar los precios de los productos y los ingresos de la población para mantener o regular un equilibrio en la oferta y la demanda de productos y servicios. El híbrido controlado se encuentra determinado de manera particular por las fuerzas del mercado, así como por los gobiernos. Al hablar de las fuerzas del mercado, pues justamente se refieren a los agentes económicos y a la interacción que hay entre estos, partiendo de la oferta y la demanda. ¿Sí? Dentro de este patrón híbrido controlado, el gobierno básicamente establece determinadas políticas que van a regular de alguna manera el mercado cambiario o el tipo de cambio. Y por último tenemos un flexible flotante, en donde este se encuentra determinado de manera particular por el mercado, la oferta y la demanda directa del producto o servicio del cual estemos hablando. Cada nación ofrece su moneda nacional en razón de la demanda de la misma. Si las divisas A son demandadas, entonces la divisa B baja. En otras palabras, como pueden ver ustedes justamente en su pantalla, la mayor cantidad de monedas o divisas sean solicitadas o demandadas dentro del mercado y la oferta de estas se encuentra a la alza
Entonces, el precio de la propia divisa disminuye. A diferencia de si el mercado demanda fuertemente una divisa, una moneda, pero la oferta es escasa, entonces el valor de dicha divisa tiende a irse a la alta. Esta acción al final también es una estrategia que siguen los estados para poder potencializar las economías. Como ya hemos visto hace un momento, el tipo de cambio lo establecen de manera particular la oferta y la demanda y los bancos centrales. El diagrama que tienen en su pantalla de alguna manera sintetiza el comportamiento que tiene el tipo de cambio. Vemos en la parte central de la imagen el título justamente tipo de cambio. Y el tipo de cambio se encuentra visualmente regulado, establecido por las transferencias de monedas, así como por la intervención del Banco Central. La transferencia de monedas tiene que ver de manera particular con la oferta y la demanda. Del lado derecho de su pantalla, más bien, de su lado derecho, tienen lo referente a la entrada de capital y del lado izquierdo, la salida de capital. En el lado derecho tenemos la oferta de divisas, que es justamente regulada o condicionada por la entrada de capital dentro del territorio y por la cantidad de exportaciones de bienes y servicios. A mayor oferta, a mayor cantidad de productos se esté distribuyendo en el extranjero, mayor ingreso de capital existe al territorio nacional y por ende hay mayor cantidad de pesos mexicanos que poner, que colocar en el mercado de divisas. Si reducen las exportaciones, si reducen las ventas al extranjero, por ende se reducirán las entradas de capital, las entradas de dinero y por ende hay menos pesos que colocar a la oferta en el mercado de divisas. Dentro de lo que respecta a la salida del capital, tenemos que la salida o la demanda de monedas, en este caso de divisas, se encuentra condicionada justamente por la cantidad y el flujo de las importaciones de bienes y servicios, el crecimiento económico que tiene el país y esto de alguna manera pues se determina justamente la salida de capital. A mayor cantidad de importaciones, vamos a partir de abajo, a mayor crecimiento económico, dependemos menos de las importaciones. Al hablar de crecimiento económico es porque ya hubo una transformación en la industria, ya hubo una transformación en nuestra economía. Por ende, el poder adquisitivo de la población es mayor. Y por ende, el sector industrial doméstico produce más, comercializa más. Y depende en menor medida de las importaciones, porque puede encontrar proveedores locales que le den la misma calidad y está contribuyendo a la economía del territorio. A diferencia de que si compra productos al extranjero, está sacando territorio del país. ¿Sí? Y al final, justamente, esta interacción de la cantidad de productos que se está adquiriendo fuera del territorio y la capacidad de crecimiento que el país tiene, se ve reflejado en la cantidad o la demanda de divisas que se requieren para poder participar dentro del contexto internacional. ¿Alguna pregunta? Ok, chicos. Pues vamos a dejarle acá para que tengan unos minutos para ir a estirar las piernas y puedan continuar con sus clases siguientes. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo la semana, no, el jueves.
Cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta Gracias. luego. Buen día. Buen día.